el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos entonces al libro de Timoteo, capítulo 1, empezando el verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes, como todos los demás, blasfemos, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Era un ignorante, por eso blasfemaba, por eso perseguía a los cristianos, por eso los injuriaba, porque era un ignorante y un incrédulo. Verso 14. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos pecadores hay primero? 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. 17. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, porque por desecharla, algunos naufragaron en la fe. Entonces, Pablo se consideraba un instrumento escogido de Dios. ¿Y qué significa un instrumento escogido? Bueno, la definición secular para un instrumento escogido es la que se elige para tomar o escoger un instrumento o una herramienta por la cual se realiza una labor o se lleva a cabo un trabajo. Para que esa herramienta se la tiene que escoger, que esté sea buena, que esté fila, se la tienes que escoger para que sea eficaz, para que sea efectiva. Y si se trata de herramientas, esa herramienta tiene que afilarse, tiene que aceitarse, porque tiene que prepararse para poder ser usada. En el servicio de Dios, Dios elige personas como instrumentos escogidos y se toma el trabajo de prepararlos para que sean efectivos. Póngase su mano al pecho y dice: yo fui elegido por Dios. Lo que yo haga mal no depende de Dios, depende de mí. Otra vez, yo fui escogido por Dios. Lo que yo haga mal no depende de Dios o no es culpa de Dios, sino que es culpa mía. Dios hace una labor eficiente cuando el instrumento escogido se presta para ello.
En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, del verso 1 al 15, vemos a un hombre llamado Saulo de Tarso. Este hombre era un fariseo, era un religioso, lleno de odio hacia los cristianos, protagonista de grandes persecuciones por convicción a sus propias creencias. Pero cuando este hombre tuvo un encuentro con el Dios vivo, su vida de él fue impactada, su vida fue transformada de tal manera que de perseguidor pasa a ser instrumento escogido para que a través de él la palabra de Dios sea conocido en el mundo gentil y aún escuchada en el pueblo judío. Si queremos ser instrumentos escogidos, es necesario renunciar a nuestros propios conceptos. Es necesario ser quebrantados, es necesario ser purificados, es necesario ser llenos del Espíritu Santo y ser probados por Dios, como dice la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque el oro es perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada esa fe en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es fácil criticar cuando uno no está en los zapatos de un líder. Ha debido ser muy difícil para Pablo recibir el odio de sus compatriotas y el rechazo de los gentiles. ¿Cómo era posible que Dios pudiera tomar a un hombre conocido por su trato cruel, inmisericordia y criminal de inocentes cristianos para convertirlo en un embajador de Cristo? Por eso fue que Ananías, el intercesor, no quería ir donde estaba hospedado Pablo cuando el Señor lo mandó. Dios tuvo que tratar con Ananías y le dijo, ve, anda, quiere decir, porque este hombre que está rechazando ahorita es el instrumento escogido por mí para llevar mi nombre ante los gentiles, a los reyes también, a los hijos de Israel, porque yo le mostraré a este hombre que he escogido como mi instrumento cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por eso afirmamos que Dios te llama, te bendice, te quebranta y recién te usa. Antes de todo ese proceso, eres un inútil, siervo inútil. Porque el sufrimiento ha sido a través de los siglos el terreno en que Dios amansa bueyes. El dolor, la aflicción, es la escuela de la humildad. La compasión, la formación del carácter, de la paciencia, de la misericordia. Eso es cierto para todos. Es cierto para ustedes y es cierto para mí. Lo fue para Saulo. Y las cicatrices que le quedaron fueron para probar que había pasado la prueba. Él daba testimonio de que el sufrimiento había sido su compañero. Nadie entiende todas las razones por las que sufrimos por Cristo, pero estoy convencida de que sin quebrantamiento no hay gloria. Así nos prepara Dios para que seamos instrumentos de gracia en un mundo difícil y desesperado. Ese era el plan de Dios para Saulo. En su cuerpo estarían las marcas permanentes de su sufrimiento, de las prisiones, de las palizas que le daban, de los apedreamientos, naufragios
emboscadas, robos, insomnio, hambre, soledad, enfermedades, deshidratación, hipotermia, y además de todo eso enfrentaba la responsabilidad estresante y forzosa del liderazgo de pequeñas iglesias en las misiones. Cada prueba dolorosa e inhumana lo ponía de rodillas, convirtiéndolo así en un hombre de fe profunda, y convencido estaba de que debía seguir adelante bajo la dirección del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué sufrimientos has experimentado por causa de Cristo? ¿Cuál? ¿Quién puede escribir: estos son mis sufrimientos, y consigue por lo menos 5 cosas de cómo una persona escogida esté sufriendo por causa de Cristo? Los verdaderos hijos en la fe se ven en cancha. La mayoría no quiere ponerse los zapatos de la responsabilidad, porque no tienen amor por los perdidos, no tienen pasión por las almas y no trabajan con gozo hasta el final. Debemos entender el llamado de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20 adelante. Pero dice ahí: pero en una casa grande, ¿esta es una casa grande? Más o menos grande. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay utensilios que son de madera y de barro. Y unos son de esos utensilios para uso honroso y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, va a ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La casa mencionada aquí es la casa del Señor. Y la casa del Señor es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. En los tiempos bíblicos, en los hogares del pueblo de Israel, se podían encontrar distintas clases de vasijas y vasos, y muchos de estos vasos eran hechos de barro y tenían diferentes usos de acuerdo a la función a la función que iban a desempeñar, el lugar donde se iban a ubicar y según lo que iban a contener. Hay 7 tipos de vasos. Vaso de honra, el primero. Vasos de misericordia. Vasos escogidos. Vasos limpios. 5. Vasos quebrantados. 6. Vasos de deshonra o de usos viles. Y 7. Vasos de ira. El vaso no era cualquier utensilio, sino que era representado en las Escrituras como el portador de un gran tesoro. Recuerde que el Señor dijo que nosotros somos vasos de honra, o como vasos de barro más bien, donde Él deposita su Espíritu Santo. Cuando estamos vivos y cuando estamos jóvenes, somos unos pobres, entre comillas, farsantes. Pensamos que nunca vamos a envejecer. Pensamos que nunca nos vamos a enfermar y que nunca nos va a ir mal, porque sentimos la fuerza de la vida, sentimos el vigor. Vení acá y vamos allá, vení acá y vamos al otro lado, corremos de un lado a otro. Nos sentimos fuertes, pero a medida que van pasando los años, ese vaso de barro, como dice el Señor, se va descalichando, se va deteriorando,
se va quebrando por partes. Y al final volvemos al polvo del cual hemos sido formados. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Jeremías capítulo 18, verso 6 dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Podíamos cambiarlo esto así: ¿no podré yo hacer con ustedes como este alfarero, oh capí, oh centro apostólico? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, me son ustedes en mi mano, oh centro apostólico. Les dije que habían varios tipos de vaso. Bien, el primero es vaso de honra. En los tiempos antiguos del pueblo de Israel, en la entrada de cada casa había un vaso llamado vaso de honra, que contenía agua para todo aquel que la necesitara, y más aún si la gente eran peregrinos que llegaban de lejos. Todos los días en ese vaso de honra ponían agua fresca para que los visitantes y también los caminantes pudieran beber agua fresca antes de entrar a la casa. Estaba a disposición de cualquiera ese vaso de honra. Y también colocaban estos vasos de honra a la entrada del templo de Jerusalén. Por eso fue que el Señor Jesús dijo en Juan 37:39. Estaban en la fiesta y Él dijo: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz. Quiere decir, gritó, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Pero cuando Jesús hizo eso, se estaba presentando como aquel vaso de honra que estaba dispuesto en esta fiesta, el último día de la fiesta en el templo. Ese día estaba repleto de familias que venían de toda la nación. Sin embargo, después de estar en la fiesta, después de estar en el templo, dejaban el patio del templo lleno de polvo, lleno de basura, lleno de desperdicios, llenos de excrementos de animales que llevaban para el sacrificio. Y ese último día volcaban los vasos de agua para lavar el patio del templo. Así que el agua corría por el patio, y justo en ese momento es cuando Jesús se pone de pie, alza su voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque yo soy un vaso de honra. Y el agua que Jesús tiene es el Espíritu Santo, que aún no había venido, pero que esa agua corre desde el interior como agua viva. ¿Quiénes son estos vasos en la casa de Dios? Los vasos de honra son todos aquellos hombres y mujeres que tienen una relación diaria, diga diaria, fresca y real
con el Espíritu Santo, para ser llenos de su presencia, para que en el momento de que alguien necesite de Dios, vos seas ese vaso que tenga palabra fresca, ese vaso que viva de Dios. No que te hable algo aprendido o algo estudiado de memoria como una lección, sino que tenga palabra salida de la comunión especial con Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, dice que Jesús tenía que ir a Jerusalén y pasó por Samaria. Y ahí, mientras él estaba en el pozo de Jacob, venía una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, invítame agua. Y ella le dijo, ¿cómo vos, siendo judío, me pedís agua a mí, que soy samaritana? Y él le dijo, si vos supieras quién es el que te dice, invítame agua, vos le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Cómo dices, dije ella, que me darías agua viva y no tenés con qué sacar el agua del pozo? Cuando venga el Mesías, Él nos enseñará todas estas cosas. Y fue a la única mujer que el Señor le dijo, yo soy el Mesías. La mujer necesitaba más que agua natural. Ella necesitaba ser llena de agua de vida eterna. Y después de que Jesús le dijo que tenía agua para saciar, para vida eterna, ella comenzó a llamar a la gente de su pueblo para que vean al Mesías. Y por causa de sus palabras, de las palabras de esta mujer, ellos creyeron en su testimonio. Y después ellos mismos, después de creer, decían, ya no creemos por tus palabras, nosotros lo hemos visto. Y aunque la mujer era una pecadora rechazada y estaba perdida en sus pecados y sin esperanza, sin embargo, Jesús la vio como un vaso de honra que podía llevar el agua de vida para ministrar a otros siendo llena de Él. De igual manera, Dios quiere que vos seas un medio de bendición donde vives. El Señor Jesús es el alfarero que desea formar vasijas de barro de hombres y mujeres que no solamente sean creyentes que trabajen, que se sacrifiquen y den todo lo que tienen y por encima de ellos tengan una relación y comunión personal diaria con Él a través del Espíritu. Él quiere que de nuestro interior se desborden los ríos del Espíritu para dar de beber a toda aquella persona que se acerca con sed de Dios, y esto requiere una consagración permanente. El segundo vaso vasos de misericordia. Romanos 9, 23 y 24 dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él, diga Él, preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Dios te ha estado preparando para que seas un vaso de misericordia. Estos vasos de misericordia eran igual que los vasos de honra, pero colocados a la orilla del camino y no en la puerta de la casa como los vasos de honra. Los vasos de misericordia estaban colocados en el camino para el peregrino, para el extranjero que no tenían dónde tomar agua fresca, ni sabían siquiera dónde estaba el pozo del pueblo. Y esos vasos de misericordia estaban también llenos de agua para beber
agua gratis como una obra de misericordia para los viajeros. ¿Quiénes son estos vasos de misericordia en la casa del Señor? Son personas que Dios pone en lugares públicos, en lugares difíciles, personas que trabajan bajo presión en medio de los conflictos familiares y en lugares difíciles, que tienen que aguantar la burla de los demás y vivir dando un buen testimonio en medio de un público que no cree en Dios. Estos vasos siempre le han preguntado a Dios, ¿por qué me pones en esta situación difícil? Dios te pone en esa situación difícil precisamente para que demuestre misericordia por los demás. Es más fácil decir, no, yo no me quiero meter con esto porque son unos borrachos, unos habladores. Pero ahí Dios te puso para que te ejercites en la misericordia, porque antes de venir al Señor, vos eras igual que ellos, o a veces peor. ¿Están aquí? El tercero, los vasos escogidos. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Vasos escogidos, dice, doy gracias, dice, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Todos los que trabajan en el ministerio, dejen de quejarse del trabajo, dejen de quejarse de los demás, porque Él te puso en el ministerio. Hechos capítulo 9, del verso 1 al 19, nos encontramos otra vez con la historia de Pablo. Pablo en el camino a Damasco, donde iba a apresar cristianos, Jesús le salió al encuentro. Cuando fue llamado por Jesús, Saulo recibió un impacto en su corazón, creyó, y lo levantaron ciego al hombre. Y lo llevaron a Damasco, a una casa que estaba en la calle derecha. Y el Señor le dijo a Ananías, un intercesor, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré a este hombre que no quieres ir a orar por él porque le tienes miedo. Yo le mostraré a este hombre cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue Dios el que le dijo a Ananías, el intercesor, que Pablo era instrumento escogido, vaso escogido para llevar el nombre de Jesús. El vaso escogido es uno de los vasos que el alfarero pone ¿en qué? En un horno. Y después de ser puesto en el horno, el alfarero lo saca, enfría, lo examina y cuando empieza la inspección ve los detalles. Y entonces los clasifica. Y él determina cuál es un vaso de honra, cuál es un vaso de misericordia y cuál es un vaso escogido. Porque el alfarero tiene que observar que existe un vaso diferente entre todos los que creó. Y a este vaso especial le proporciona gozo a su gusto, a su placer, porque mientras estaba él torneando en la rueda, ese vaso le quedó perfecto. Pero ya en el horno, el fuego le dio colores diferentes y permitió que saliera con unos colores distintos, y el alfarero lo ve el vaso y sonríe de su trabajo. Luego de examinarlo detenidamente a ese vaso, determina no sacarlo a la venta, pero sí separarlo y dejarlo aparte, y lo esconde
en un lugar oscuro y lo deja allí esperando en la oscuridad hasta que un día llega un cliente especial buscando una pieza también especial para un lugar especial y para una celebración especial. Y cuando llega este cliente, el alfarero va al cuarto oscuro, busca ese vaso que quizás ha estado esperando por años y se lo presenta al cliente como lo mejor que le puede ofrecer, porque el vaso le salió perfecto. Luego el alfarero le da la vuelta y le pone nombre, le pone su autógrafo, o sea, la firma de su nombre, porque es digno ese vaso de llevar su nombre. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.